En sus ojos en esta ocasión, me siento, no sé, pero siento una presencia de Dios aquí en este lugar. No sé cuántos de ustedes sienten esa gloria de Dios hoy aquí en esta casa. El Señor está aquí. Amén. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Quiero agradecer al pastor por darme la oportunidad de estar aquí. Mi hermano Vladimir, gracias por hacerme el favor de traerme. Gloria a Dios, y su hermano también. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Y es mi oración que Dios esta tarde nos envíe totalmente diferente a como hemos venido. Amén. Quisiera que abran sus Biblias y abran sus Biblias, por favor, en este día. Y quiero decirles, fíjense que, no sé, pero siento que no voy a predicar como en otras ocasiones y todo eso, porque siento que esta noche el Señor quiere que nosotros podamos desarrollar algo que siempre está en nosotros y que lastimosamente no desarrollamos, y es aquello que se llama reflexión. Casi nosotros no utilizamos eso. Por eso es que no hemos aprendido a procesar las diferentes situaciones que nos pasan a nuestra vida. Cuando digo que no hemos aprendido a procesar diferentes situaciones que pasan en nuestra vida, es porque si nosotros aprendiéramos a procesar aquellas cosas que pasan a nuestra vida, aún aquellas cosas que nosotros le llamamos fracaso, si nosotros las procesáramos correctamente, eso que nosotros llamamos fracaso no sería un fracaso, sino que sería, cuando nosotros lo viéramos hacia atrás, nos daríamos cuenta que solamente es un momento de aprendizaje. Amén. Solamente fue un momento en el cual nosotros aprendimos. Y es que mire, no hemos orado todavía, y es que mire, desde el momento que el hombre nace, que nosotros nacemos, comenzamos un peregrinaje en nuestra vida. Y en nuestra vida, nuestra lucha es saber cómo relacionarnos con Dios. Porque no me vaya a decir usted que en los primeros días de caminar con Dios se nos hace difícil relacionarnos con Él, porque tenemos un concepto equivocado acerca de Dios. Cuando dicen amén. Y luego, el otro problema con quien nos cuesta relacionarnos es con las personas. No sé si usted sabe, pero nos cuesta mucho relacionarnos con las personas. Entonces, la lucha nuestra es aprender a relacionarnos con Dios y aprender a relacionarnos con los demás. Aleluya. Si nosotros pudiéramos poder procesar todas aquellas cosas que pasan a nuestra vida, aún aquellas cosas que parecen fracaso, no serían fracaso, sino que sería un tiempo de aprendizaje. Amén. Quiero que oremos al Señor. Señor, en este día, cierre sus ojos, por favor, y cierre sus ojos. Abra su corazón en esta tarde. El Señor nos va a hablar a través de su palabra. Señor, en este día vengo, Señor, para darte la gloria. Vengo a ti, Señor, para darte la honra, Padre Celestial. Te suplico con todo mi corazón, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Anhelo con todo mi corazón, Señor, que cuando nosotros abramos las Escrituras, Señor, tú puedas traer revelación a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Revelación, Dios mío, que pueda alumbrar nuestro camino, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor, porque en un momento vamos a leer la palabra, pero quiero que tengan listo, por favor,
Segunda de Corintios. Abra por favor Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. El capítulo 4, el versículo 7. Dicen amén. Mire, mientras lo estamos buscando, mientras buscamos Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7, quiero que me preste su atención un momento aquí para poder sentar la base de lo que nosotros vamos a leer este día. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros debemos de preguntarnos dos cosas. Diga conmigo, preguntarnos dos cosas. Nos tenemos que preguntar primero, ¿qué quiso decir, amén, en este caso el apóstol Pablo a los lectores primarios, que en este caso sería la iglesia a los corintios? ¿Qué le quiso decir el apóstol Pablo a la iglesia a los corintios? Y luego, ¿qué nos quiere decir a nosotros, los que estamos leyendo este texto, quién sabe por cuántas veces? Dicen amén a eso. Gloria a Dios. Ahora, para sentar la base, hay una porción, o sea, debemos de saber que nada de lo que está escrito en la palabra del Señor fue escrito por casualidad. Todo lo que está escrito en la palabra está escrito con un propósito. Hay un propósito por el cual esa parte de la Biblia ha sido escrita. Dicen amén a eso. Gloria a Dios. Dicen amén a eso. Ahora, mire, todo lo que está escrito en la palabra fue escrito con un propósito. Y hay un versículo en la Biblia que no vamos a leer hoy que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo me preguntaba por muchas veces cuando está hablando acerca de qué es la bendición de la cual está hablando ahí. ¿De qué clase de bendición está hablando? Porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué tipo de bendición está hablando? Y cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y en los primeros días de la raza humana, nos damos cuenta que la bendición que la bendición que enriquece y no causa tristeza con ella es esa bendición de tener una relación saludable con Dios. Amén. Tener una relación saludable con Dios. Es decir, la bendición más grande que nosotros podemos tener es tener a Dios caminando con nosotros. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Aleluya. Tener a Dios caminando con nosotros. Esa es la bendición más grande que cualquier ser humano puede tener. Porque si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Habiendo dicho todo esto, porque voy a asentar muy bien este pensamiento. Adán y Eva, mire, Adán y Eva, y usted me va a decir por dónde nos quiere llevar, ya vamos a ver. Adán y Eva, ellos no tenían que preocuparse por qué comer, ellos no se tenían que preocupar por qué vestir, ellos no se tenían que preocupar por qué beber, ellos no se tenían que preocupar de eso. Adán y Eva, lo único que tenían que preocuparse era hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Esa era su preocupación, caminar dentro de la voluntad de Dios. Esa era su mayor preocupación. Dicen amén. No fue sino hasta que Adán y Eva pecaron que ahora ellos tienen que proveer para sí mismos. Y lo primero que ellos tratan de proveer para sí mismos es que vestirse. Ellos no tenían, mientras ellos estaban en una perfecta relación con Dios, mientras ellos se mantenían en una perfecta relación con Dios, ellos no tenían que preocuparse de qué vestir, no tenían que preocuparse de qué comer,
no tenían que preocuparse de qué beber. Fue hasta que ellos desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, que ahora sí ellos tienen que ver cómo proveen para sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor quiere restaurar todo aquello que Adán y Eva perdieron. El Señor anhela restaurar aquella relación que Adán y Eva perdieron. Ahora Dios la quiere restaurar, aleluya, quiere restablecer con nosotros. Y fue por eso que Él decidió manifestarse en carne para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Aleluya, ¿cuántos dicen amén a eso? Y ahora que nosotros venimos a ser parte de la iglesia, ahora que nosotros venimos a los caminos del Señor, ahora nosotros nos convertimos en hacedores de proezas. Diga conmigo, yo soy un hacedor de proezas. Diga, yo soy un hacedor de proezas. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es un hacedor de proezas? Un hacedor de proezas es aquel que hace acciones valientes. Un hacedor de proezas es aquel que ejecuta acciones de valientes. Y mire lo que dice aquí ahora sí. Mire lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. Mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo quiero que levante su mano y diga conmigo, dentro de mí hay un hermoso poder. Diga, dentro de mí hay un hermoso poder. Dentro de nosotros hay un hermoso poder. Mire, y es que aunque nosotros seamos cristianos, aunque nosotros seamos personas muy fieles al Señor, aunque nosotros seamos personas que nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado y todo ese tipo de cosas, eso no significa que las presiones externas no van a venir. Amén. No importa que tan consagrado sea usted, las presiones externas siempre van a venir contra su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted puede ser un buen servidor, usted puede ser una persona que ora, usted puede ser una persona que se aparta del mal y vive para Dios, pero eso no significa que las presiones externas no van a venir a su vida. Siempre, siempre, siempre las presiones externas van a estar al orden del día. Por eso es que Dios nos ha depositado dentro de nosotros un hermoso poder. El Evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de nosotros, Dios ha depositado un hermoso poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contrarrestar las presiones externas. Gloria a Dios. Porque repito, aunque nosotros seamos cristianos, seamos personas muy dedicadas a Dios, las presiones externas no van a faltar. Siempre estarán ahí. Siempre estarán ahí. Por eso es que Dios ha depositado un hermoso poder dentro de nosotros, para que nosotros con ese poder podamos contrarrestar las presiones externas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a la par suya, tú puedes, dígale, tú puedes, dígale, tú puedes, dígale, tú puedes. Aleluya, nosotros podemos, porque aunque hayan presiones externas,
dentro de nosotros hay un hermoso poder. Y mire el versículo 8, y voy aquí corriendo un poquito. El versículo 8 nos van a decir algunas cosas que sí pasan con nosotros y otras cosas que no. Dice la Biblia que hay cosas que sí pasan y que sí pasarán en nosotros, pero hay otras que no. El versículo 8 dice que estamos atribulados en todo. Mire lo que dice, lea conmigo. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, sí van a haber tribulaciones, pero como hay un poder que Dios ha depositado en nosotros, eso, aleluya, hará que nosotros no estemos angustiados. Gloria a Dios. Y luego dice, mire, dice más adelante, en apuros, mas no desesperados. Es decir, el apuro siempre va a llegar, siempre. Ahora, pero como hay un hermoso poder ya depositado en nosotros, por causa de ese poder, tú y yo podemos estar en apuros, pero no debemos de desesperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por causa de ese poder que está dentro de nosotros. No sé si me estoy explicando esta noche. Aleluya. Estamos atribulados. La tribulación va a llegar. Pero hay un hermoso poder dentro de nosotros que eso hará que no nos angustiemos. Estamos en tribulaciones muchas veces. Eso no se nos, eso sí nos va a pasar. Pero lo que no va a pasar es que nosotros estemos angustiados. Aleluya. Sí va a pasar que muchas veces nosotros estamos en apuros, pero no va a pasar que nosotros no desesperemos. Aleluya. Es decir, siempre vamos a tener esperanza. A pesar de los apuros, siempre vamos a tener esperanza. Aleluya. No sé cuántos creen eso el día de hoy. A pesar de los apuros que podamos estar pasando hoy, por causa del poder que hay en nosotros, siempre habrá esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y es que mire, le voy a explicar esto. Le dije al principio que nada en la palabra de Dios está sin propósito alguno. Y los profetas fueron siempre, cuando nosotros pensamos en una palabra profética, generalmente nosotros pensamos en alguien que está prediciendo el futuro, pero no necesariamente es eso, sino que cuando nosotros leemos los profetas del Antiguo Testamento, muchas de las funciones de ellos era denunciar algo que pudiera estar pasando, que pudiera estar pasando con el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos, por ejemplo, al profeta Nahum. En el profeta Nahum pasaba, en el tiempo, el pueblo estaba quejándose de algo. Y es que el pueblo se quejaba de cómo era posible que Dios, para castigar a su pueblo, usara a un ejército impío. Y ellos se preocupaban, ¿cómo es posible que Dios va a usar a un pueblo impío para castigar a su pueblo? Era algo que ellos no podían concebir. ¿Cómo es posible que un impío, Dios va a usar un impío para poder castigar a sus hijos? Era algo que ellos no podían concebir. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahí es donde surge aquella pregunta que nosotros nos hacemos. Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué será que a las personas buenas le pasan cosas malas? No sé si usted algún día ha oído esa pregunta. Quizás hasta nosotros le hemos dicho. Y aquí voy entrando ya en materia. Sentí ya la corriente del Espíritu que nos conectó a usted y a mí. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué será que a personas buenas le pasan cosas malas? No sé si alguna vez lo ha oído o usted la ha hecho alguna vez. Si yo la he hecho, ¿quién dice que yo soy bueno? Para empezar,
Dígale que está en la par. ¿Y quién te ha dicho que sos bueno? Dígale, ¿quién te ha dicho que sos bueno? Entonces, en lugar de decir, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Deberíamos de decir, ¿por qué siendo tan malos me pasan cosas buenas? Porque a usted y a mí nos pasan cosas buenas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Nos pasan cosas buenas. Aquí voy ya. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué siendo la gente buena le pasan cosas malas? Esa no debería de ser nuestra pregunta. Nuestra pregunta debería de ser, ¿por qué siendo tan malo a mí me pasan cosas buenas? Porque a usted le pasan cosas buenas. Y usted no es bueno. Bueno, yo, pues usted sí, aleluya. A mí me pasan cosas buenas. El estar aquí es una cosa buena. Y entonces el profeta viene para arreglar eso. Y luego ellos estaban mirando que otra de las cosas que querían enseñarle era, o sea, lo primero que quería enseñarles es que siendo malos, Dios les permitía que aún le pasaran cosas buenas. Eso era la primera enseñanza del profeta Nahum. Y la segunda enseñanza era la siguiente, y es que el mal nunca va a poder sobre el bien, jamás. Jamás. Y usted debe de saber eso. Aleluya. Yo lo he vivido en estos días. Hermano, le voy a decir, jamás el mal va a vencer al bien. Jamás. 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 Siempre el bien va a vencer al mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Diga conmigo, jamás el bien será vencido por el mal. Jamás. Jamás. No sé si me explico. Ahora, eso es lo que les trata de enseñar. El profeta Nahum trata de enseñarles que el bien nunca será vencido por el mal, sino que el bien vencerá al mal siempre. Entonces, eso quiere decir, el profeta les quiere decir que al final de todo va a estar bien. Dígale al que está a la par suya, al final todo estará bien, dígale. Todo estará bien. Eso le llamaba, eso era una invitación a que ellos pudieran reflexionar. Que pudieran reflexionar y que miraran a su alrededor. Y que si veían que a su alrededor las cosas no estaban bien, eso les debería de decir que ese no era su final. Eso era lo que el profeta les quería enseñar. Porque la pregunta de ellos era, ¿por qué un pueblo impío va a ser usado para castigar al pueblo de Dios? Y entonces, el Señor viene y le responde esas dos preguntas, que le explicamos, y le responde la segunda pregunta, o le da una vida de esperanza, y les está diciendo que miren a su alrededor, y que si las cosas no están bien, eso significa que ese no es su final. Eso le quería decir a ellos. Ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros el profeta? El profeta nos quiere decir a nosotros dos cosas. Primero, amén, nos quiere decir que aún no siendo buenos, nos pasan cosas buenas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda cosa que le quiere decir el profeta, nos quiere decir el profeta a nosotros es a que nosotros podamos mirar a nuestro alrededor. Y si cuando usted comience a echar una mirada, un vistazo a su alrededor y comience a ver todo lo que está pasando a su alrededor, todo lo que está pasando en su cotidianidad. Y cuando hablamos de cotidianidad es lo que vivimos en el día a día. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de nuestra cotidianidad, eso abarca nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra energía,
nuestras amistades, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tiene que ver, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, eso es la cotidianidad. Y si nosotros vemos toda nuestra cotidianidad alrededor y vemos que las cosas no están bien, eso quiere decir que este no es su final. Porque al final todo estará bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el mal nunca va a vencer al bien. ¿Qué tal si oramos y nos vamos ya? Pero solo quiero terminar este versículo para que luego nosotros podamos venir aquí al altar. Porque yo siento que Dios quiere tratar con alguien este día. Como ya trató conmigo. Dice el versículo 7 que estamos atribulados. Es decir, eso sí va, el 8. Estamos atribulados en todo. Que te va a llegar la tribulación, te va a llegar. Pero lo que no va a pasar es que te angusties. No debes de angustiarte. Dice, en apuros. Que vas a pasar apuros, eso no te lo quitas. Pero no debes desesperarte. Dice el 9, perseguidos, mas no desamparados. Es decir, que la persecución va a llegar a tu vida. Eso siempre va a llegar. Ahora, y cuando hablamos de persecución, nosotros tenemos que darnos cuenta que el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Eso sí, cada uno en su propio contexto. La persecución que la iglesia primitiva tenía, gracias, no es la misma persecución que nosotros ahora tenemos. O sea, eso de que usted va a oír, no hermano, es que ahora el pueblo de Dios no es perseguido. Claro que somos perseguidos. Amén. Te persigue el diablo, te persigue la carne, te persiguen las tentaciones, te persigue el pecado. O sea, que te persiguen, te persiguen. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no sé si estoy chocando con la teología de algunos, o que algunos piensan, o algunos han enseñado que ahora no existe la persecución. Pero sí somos perseguidos. Siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido. Entonces, ¿por qué? Porque dice que perseguidos siempre estaremos, pero una cosa debemos de saber, que en nuestra persecución no estamos desamparados. Porque el Dios a quien nosotros servimos no es un Dios lejano, sino que es un Dios que camina con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Déjenle un aplauso al Señor esta noche. Dios es un Dios que camina con su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quienes complicamos las cosas y queremos hacer creer que nosotros servimos a un Dios lejano, somos los seres humanos. Pero usted no tiene que hacer nada para que Dios camine con usted. Es más, le voy a decir, el evangelio es tan sencillo que lo único que Dios te pide es que lo sigas. Nada más. Lo único que te pide es que lo sigas. Véame aquí. Lo único que te pide es que lo sigas. En la medida que vas caminando con Él, tú vas viendo lo que Él hace en tu vida. Entonces ya aprendes a confiar. Y ya te acercas, y ya surgen aquellas frases como decir, bendito Dios que bendiga este día. Bendito Dios que todo salió bien. ¿Ve? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que ya vas confiando en Él. Y en la medida que vas confiando en Él, le vas contando cosas que quizás no se las puedes contar a nadie. Y llegas al punto de contarle a Dios cosas que no se las vas a contar a nadie.
Y es que muchas veces nosotros libramos batallas que nadie sabe que las estamos librando. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a decir, esta noche yo siento a alguien que está librando una batalla que nadie sabe. Y siento el impulso del Espíritu para decirle esto este día. Entonces, a medida que nosotros, lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Luego, Dios empieza a hacer cosas en tu vida que aprendes a confiar en Él. Y luego terminarás obedeciéndole. Pero no es de primas a primeras que le vas a obedecer, sino que todo viene un proceso hasta que entiendes que a Dios no se le cuestiona, sino que se le obedece, pero no es de primeras a primeras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el tema de esta noche es hacedores de ¿qué? De proezas. Es decir, que nosotros estamos llamados a hacer acciones de valientes. Claro, la acción de valiente que cada uno de nosotros tiene que ejecutar es diferente. Porque las cosas que cada uno de nosotros estamos enfrentando son totalmente diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero nosotros debemos de saber que tenemos un precioso tesoro dentro de nosotros. ¿Para qué? Para contrarrestar las presiones que vienen de afuera. Y que podamos ejecutar acciones de valientes. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en Salmos el capítulo 50, por favor, 60, Salmos el capítulo 60. Ya voy a ir finalizando esta meditación de esta noche. Salmos el capítulo 60, el versículo 12, dice la palabra de Dios así. Dice, mire, Salmos 60, 12, dice: en Dios haremos ¿qué? Proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Qué bueno es saber que las proezas las vamos a hacer ¿en quién? En Dios. No sé si a usted eso no sé si a eso a usted le anima, si a eso a usted le alegra. El saber que las acciones de valentía, Dios no se las está pidiendo que las haga solo, sino que las haga en Dios. Y el salmista reconoce y dice, en Dios haremos proezas. Es decir, en Dios haremos acciones valientes. En Dios ejecutaremos acciones valientes. Aleluya. Como dos ejemplos de acciones de valientes. Primero, David, dice la Biblia que David lo único que David hizo fue pararse en la línea de batalla. Esa fue una acción de valiente. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios pisoteó a su enemigo. Porque no fue David, no fue la piedra, no fue la onda. Fue Dios el que dirigió la piedra para derribar al gigante. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tiene sentido cuando dice que en Dios haremos proezas. O sea, una acción de valentía. La acción de valentía de David fue pararse en la línea de batalla, y luego fue Dios el que dirigió la piedra para derribar al gigante. La acción de Sadrach, Mesach y Abednego fue una acción de valentía. ¿Cuál fue la acción de valentía?
El rey había levantado una estatua, usted lo sabe bien. Y la orden era que toda persona debería de postrarse ante la imagen que había levantado el rey. Y el que no se postrara tenía un castigo. El castigo era ¿cuál? Ser echado en el horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. No tuve tiempo para saber cuál era la temperatura acostumbrada y luego poderla multiplicar por 7. Pero si hay aquí algún matemático, amén, investígueme cuál era la temperatura acostumbrada. No tuve tiempo este día para poder investigar todo eso. Pero dice que a la temperatura acostumbrada lo multiplicaron 7 veces. Entonces, llegó el momento cuando suena la música, los instrumentos musicales, y deberían de postrarse. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Diga conmigo, no se postraron. Diga conmigo, no se postraron. Es decir, ejecutaron una acción de valentía, no se postraron. Y le fueron a contar al rey y le fueron a decir que Sadrach, Mesach y Abednego no le habían obedecido. Y el rey dijo, voy a ir yo personalmente y voy a ver por qué razón ellos no obedecen. Y le comienzan a preguntar. ¿Y qué le dijeron ellos? Rey, con todo respeto, ya te dijimos que no. Diga conmigo, ya te dijimos que no. Algunos de nosotros le tenemos que decir algunas cosas no. Le tenemos que decir al diablo, ya te dije que no. Le tienes que decir a esa relación ilícita, ya te dije, y aunque me duela, ya te dije. ¿Ah? Esa es una acción de valentía. Y cuando ellos ejecutan esa acción de valentía, ¿qué pasó? Dios venció a sus enemigos. Y es que lo único que tiene que hacer, nosotros somos llamados a ser hacedores de proezas. Y cuando nosotros hagamos esas proezas, es decir, esas acciones de valiente, será el Señor el que va a derrotar a nuestros enemigos. Y aquí quiero terminar esta noche. Cada uno de nosotros tenemos desafíos. Cada uno de nosotros tenemos retos. Y en algún aspecto de nuestra vida o en algún nivel de nuestra vida, tenemos que ejecutar una acción de valentía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para algunos, quizás la acción de valentía será quizás perdonar a alguien que te ha ofendido. Esa es una acción de valentía. Perdonar a alguien que quizás te ha ofendido. Y es que nosotros tenemos muchos males. Pero uno de los males es que tenemos una memoria que es bien corta. Sí, tenemos una memoria que es bien corta. Y ya de por sí la memoria es corta. Y luego también le agregamos a eso algo que se llama amnesia selectiva. Es decir, que olvidamos cosas que deberíamos de recordar. Y recordamos cosas que deberíamos olvidar. Ya de por sí tenemos una memoria corta y cuando nos acordamos de algo, nos acordamos de aquellas cosas que nos convienen. Y nos olvidamos de lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, yo quiero decirle algo. Usted puede ejecutar una acción de valentía. En el nombre de Jesús, usted puede. Usted puede. Yo no sé cuál es la acción de valentía que usted tiene que ejecutar. Y ni le voy a pedir que diga cuál es su acción de valentía. Pero ya dije, algunos de nosotros lo que tenemos que hacer es, Dios va a presentar, va a presentarnos la oportunidad de hacer una acción de bondad a alguien que usted sabe que no lo merece. Pero esa es una acción de valentía que va a hacer que esa relación una vez más se restaure. La acción de valentía que algunos quizás tienen que hacer, quizás es perdonar la ofensa. Perdonar la ofensa. Esa es una acción de valentía. La acción de valentía de algunos quizás, de algunos de nosotros, quizás sería decirle no a aquello que sabemos que ofende la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál es la proeza que usted tiene que hacer, pero hemos sido llamados a hacer proezas. ¿Por qué? Porque el texto que leímos, el primer texto que leímos, dice que Dios ha puesto en nosotros un tesoro. Es decir, ha depositado el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es poder. Entonces Dios ha depositado en nosotros poder. Un hermoso poder, diría yo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contrarrestar las presiones externas, para que nosotros podamos ejecutar acciones de valientes. Probablemente lo que Dios te está pidiendo que hagas y que es una acción de valentía, te va a doler tanto a la hora de ejecutarlo. Pero precisamente ahí es donde se muestran los valientes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se pongan de pie. Hermanos de la alabanza, pasen por favor. Y me encantaría esta noche, siento en el Espíritu esta noche que Dios ha hablado con alguien. Y si no habló con nadie, habló conmigo. Pero yo no sé a cuántos Dios les ha hablado esta noche. Tienes que ejecutar una acción de valentía. Y tú dices, es que no puedo. Tú puedes. Tú puedes. El salmista dice, en Dios haremos proezas. Claro, en tu humanidad no puedes. En tu humanidad tú no puedes, pero en Dios sí puedes. ¿Por qué no venimos aquí al altar el día de hoy? Aleluya. Y vamos a orar. Quiero que todos pasemos al altar este día. Pasemos aquí al frente. No sé cómo le llamen ustedes, pero pasemos aquí al frente. Y vamos a adorar al Señor. Oh Dios, quédense de pie, por favor. Oh Señor, esta noche. Aleluya. Quiero que por favor todos ustedes se conecten a lo que está pasando aquí este día. Oh Señor, quizás para algunos esa acción que tienen que ejecutar será algo que va a doler tanto. Pero no lo vas a hacer tú solo, lo harás en Dios. Aleluya.
con el fin de poder agradar a Dios. Agradar a Dios. Y como les dije al inicio, Adán y Eva, su único interés era agradar a Dios. Ellos no tenían otro interés más. Aleluya. Quiero que levante sus manos el día de hoy. Vamos a orar. Señor, en este día, gracias por la palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas. Señor, este día quiero pedirte que nos ayudes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes el día de hoy. Quiero suplicarte con todo mi corazón, Señor, que tú ayudes a alguien este día, Señor, que esa acción de valentía que tiene que ejecutar, Señor, es una acción que quizás a la hora de ejecutarla dolerá mucho, Dios mío. Dolerá demasiado, Señor Jesucristo. Por este día, Señor, que podamos entender, Dios mío, que en ti nosotros podemos ejecutar, Señor, esa acción valiente, Dios mío. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que tú des la fuerza a todo aquel, Señor de la gloria. Alabemos al Señor. Señor, este día quiero que tú puedas llenar de fuerza, tú puedas llenar de valentía. Mira, Señor, este pueblo, mira, Señor, esta iglesia. Mira, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor. Esta noche, Señor, se decide en tu nombre, Señor, ejecutar esa acción, Señor, de valentía. Todo por agradarte a ti, Señor. Señor, quizás la acción de valentía de alguien tendrá que ser dejar la comodidad para venirse a orar, para ir a evangelizar. Dejar la comodidad en la cual Señor, hemos estado. Quizás será perdonar una ofensa, Señor. Quizás esta acción de valiente será, Señor, realizar ese acto de bondad, Señor, que unirá, que restaurará esa relación, Dios mío. Quizás la acción de valiente sería pedir perdón y decir me equivoqué. Aleluya. ¡Oh, Dios mío! ¡Exagerado, Señor! ¡Vamos, dígalo! No le costará esa acción de valentía que tiene que ejecutar. Pero en el nombre de Jesús lo va a poder hacer. Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayuda a mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, diga, sobre mí,
Hallelujah.